Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias, doctor Fuentes, por la invitación también. Y pues estamos aquí dispuestos para desarrollar la temática con los compañeros de las unidades de salud, que pues esperamos que se vayan incorporando a medida que el tiempo avanza. Así es que no me queda más que darles las gracias y un saludo también, como dijo el doctor Jovel, de parte del doctor Marvel Magaña, nuestro director de primer nivel de atención. Bueno, empezamos entonces con lo que el diagnóstico situacional de salud nos manda, ¿verdad? Vamos a definir entonces el diagnóstico situacional de salud como es la obtención de los datos de todos los factores que nos permiten determinar cuál es el estado del proceso salud-enfermedad, entendiendo pues como una definición del proceso de salud-enfermedad aquel equilibrio que existe, ¿verdad? En este mismo afán de querer conocer cuál es el estado de salud de una comunidad. Y como define la OMS, salud la define como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de una enfermedad o una incapacidad. Obviamente en este contexto hacemos la analogía de lo que es un desequilibrio en el proceso salud-enfermedad con una analogía de una comunidad. Así bien es cierto, en la escuela de medicina nos enseñan, ¿verdad?, que el diagnóstico de un paciente inicia con el consulta por, ¿verdad?, la historia clínica, ¿verdad?, viene siendo nuestro equivalente en esta analogía que vamos a hacer, ¿verdad?, el equivalente a lo que es una historia clínica del paciente. Sabemos el orden que tenemos que llevar en definir cuál es la enfermedad que le aqueja al individuo como tal. En este caso vamos a ver cuál es el diagnóstico de salud que una comunidad va a desarrollar, su completo bienestar físico, ¿verdad?, de una comunidad. Las dimensiones, por supuesto, en el aspecto individual como físicas, sociales y mental. En un espectro, ya una dimensión de una comunidad, pues van a haber otros elementos muy importantes que vamos a ir analizando. El diagnóstico de una comunidad definido como un proceso, vamos a verlo como un proceso que es intencionado, un proceso organizado para identificar, describir, analizar y evaluar un conjunto de indicadores que nos van a permitir en un momento determinado darle una puntuación, un ordenamiento lógico para determinar o inferir en las características propias del nivel de salud de una comunidad. Pero para esto tenemos que comprender también que nosotros como primer nivel de atención, ¿verdad?, tenemos que también conocer los niveles de prevención que están descritos en la literatura y que somos la base ancha, ¿verdad? El nivel de prevención, el nivel 1, es el componente más amplio en una pirámide de los niveles de prevención, seguidos por supuesto de un segundo nivel que es la curación y un tercer nivel que es la rehabilitación. Conocido como una pirámide de niveles de prevención, pues nos corresponde la base más ancha en este proceso. La atención primaria o el diagnóstico situacional de salud surge con el propósito de hacer un estudio más detallado del estado de salud de la población, analizando las características de la misma comunidad. Por ejemplo, tenemos que ver cómo es el diagnóstico individual de la persona, el diagnóstico de la familia y cuál es el diagnóstico de una comunidad en general.
Por lo tanto, para esto nosotros vamos a utilizar lo que son los indicadores en salud. Estos indicadores que tienen que ser construidos desde el nivel local. Por supuesto, hay indicadores fáciles de construir y otros un poco más complejos para poder determinar el estado de salud o de enfermedad de una comunidad determinada. ¿Quién es el responsable de este diagnóstico? Y aquí sí vamos a decirlo, ¿verdad? Que es una responsabilidad no del médico director per se, es responsabilidad del equipo de salud de una comunidad determinada, de un municipio, ¿verdad? De un establecimiento de salud responsable del área geográfica de influencia, ¿verdad? El equipo de salud, por lo tanto, es el máximo responsable del estado de salud para realizar este diagnóstico, de conocer los principales problemas de salud. Los vamos a priorizar y vamos a tomar las medidas encaminadas a erradicarlos y, de ser posible, ¿verdad? Pues si no se puede, pues a paliarlos, ¿verdad? Este diagnóstico situacional, repito, se va a empezar también a desarrollar en todos los establecimientos del primer nivel de atención, ya no solamente con los que tienen o no tienen ficha familiar, ¿verdad? Sino que todos los establecimientos de salud del país van a realizar el diagnóstico situacional que se va a estar entregando allá por el mes de agosto, ¿verdad? Para fines de programárselo, ¿verdad? Se va a entregar allá por el mes de agosto, con el cierre prácticamente de los primeros 6 meses, con la información que se haya recopilado en los primeros 6 meses. Ya vamos a ver los detalles de la construcción de este diagnóstico. Como instrumento de análisis, tenemos que definir, ¿verdad?, que debe cumplir con algunos requisitos que lo hagan funcional y útil. Tener claridad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué vamos a hacer un diagnóstico situacional? ¿Para qué se necesita la información? La información ahí está. Están los sistemas, diferentes sistemas. Tenemos una infinidad de sistemas de información, las cuales tenemos que explotar. ¿Ah? Y, segundo lugar, tenemos que tener una clara utilidad del conocimiento que se obtenga de este análisis para el desarrollo de acciones de salud. Es decir, de nada sirve tener la información, procesarla, si al final no le vamos a dar la utilidad necesaria. Es importante que detrás de todo esto vayan acciones encaminadas a disminuir la incidencia de algunos eventos que se estén presentando. Hay ciertas metodologías que vamos a emplear también para esto, y todos los compañeros conocen, ¿verdad?, algunas de estas metodologías, otros más que otros. Por ejemplo, las técnicas utilizadas para hacer diagnósticos. Podemos empezar por una entrevistar cara a cara lo que queremos investigar de un determinado problema. Los grupos focales. Esta es otra técnica utilizada para explorar y poder definir algunos elementos claves dentro del diagnóstico situacional. Otro es la observación. La observación es otro elemento importante o metodología que vamos a emplear. Tenemos también otros diagramas y mapas. Dentro de estos diagramas o mapas tenemos el mapa de ideas, que tenemos que hacer una lluvia de ideas e ir plasmándolas para irle dando solución. Otro es el diagrama de flujos de metas y objetivos, que llevando una secuencia lógica vamos plasmando los objetivos, qué políticas tenemos que ir introduciendo dentro de este diagrama, las estrategias que vamos a desarrollar y, por supuesto, las acciones que vamos a ir definiendo en este diagrama. Muchos conocemos también el árbol de problemas y muchos trabajamos con esto, y no es casualidad, ¿verdad?, que muchos de los trabajos que ya se han hecho vayan pues analizados a través del árbol de problemas, conociendo un problema central, analizando cuál es el problema central, cuáles son las causas de este problema,
las otras preguntas que vienen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dándole la razón, ¿verdad? Buscando la causa inicial del problema que se está centralizando y, por supuesto, cuáles son los efectos que este problema nos puede causar. Si no intervenimos oportunamente nosotros, pues, este problema central. También tenemos la espina de pescado, que prácticamente es muy similar de poner la causa y cuál es el efecto, y viendo también los cuellos de botella que se van generando en un proceso determinado. Así pues, las metodologías a emplear es una variedad de metodologías, no nos tenemos que casar específicamente con alguna en especial para el momento, repito, de elaborar nuestro diagnóstico situacional. Ahora, ¿qué capítulo contiene este diagnóstico situacional? Tenemos 7 capítulos. El primer capítulo es la situación sociohistórica y cultural de ese municipio que se está analizando. Segundo, la caracterización sociodemográfica del mismo. Tercero, la descripción, análisis de daños y problemas de salud de esa comunidad en especial. No nos interesa de repente analizar otro municipio que no tiene nada que ver con este municipio per se, pero sí a manera de comparación con un dato nacional o un dato departamental para una comparación del dato que se está analizando. Por supuesto, el número 4 va a ser la identificación de riesgos para la salud. Número 5, la descripción de los servicios de salud. ¿En qué estoy ubicado yo? ¿Dónde me ubico? ¿Cuál es mi lugar de trabajo? ¿Cuáles son los servicios que como unidad de salud básica, intermedia o especializada estoy teniendo al momento del diseño de este diagnóstico situacional? No voy a poner lo histórico, sino que voy a poner el momento real en el que me encuentro ahorita. También tenemos que ver o analizar cuál es la participación social e intersectorialidad que se tiene en un municipio determinado. Y por último, el producto de todo esto va a ser la elaboración y construcción de un plan de intervención. Estos acápites los vamos a ver, ¿verdad?, uno a uno en adelante. Primero, la descripción de la situación sociohistórica y cultural del territorio. Para esto tenemos que ver cuál es la geografía, cuál es la característica física de este lugar, con quién colinda, ¿verdad?, la ubicación espacial. ¿Dónde está ubicado? ¿Al norte con quién? ¿Al sur con quién? ¿Al oriente con quién colinda? ¿Y al occidente con quién colinda? ¿Qué recursos naturales se tienen en esta comunidad determinada? Si estoy rodeada de algún lago, ¿verdad?, o estoy a la orilla del mar, ¿qué recursos naturales se contienen? Estoy en la montaña, ¿verdad?, porque aquí nuestra arquitectura o toda nuestra geografía rápidamente puede cambiar de un lugar a otro, ¿verdad? A veces en un departamento, el caso de Sonsonate, que nos encontramos en las montañas y a los 25 minutos, 30 minutos ya nos podemos encontrar en la playa. Cambia, Eduardo, cambia por completo prácticamente esta situación y así sucede en otros lugares del país, ¿verdad? ¿Qué aspectos históricos relevantes son importantes mencionarlos en este diagnóstico situacional? ¿Qué relevancia tuvo algo histórico que haya pasado en un lugar determinado? El caso de los terremotos, por ejemplo, ¿qué antecedentes históricos tenemos? El caso de San Salvador y su terremoto, las erupciones volcánicas que se hayan tenido, ejemplo, San Miguel con el Chaparrastique, con todos esos eventos que está teniendo actualmente, ¿verdad? Que pues tenemos que irlos documentando también en nuestro diagnóstico situacional, porque prácticamente nos van a abonar en el análisis que vamos a hacer de prioridades. ¿Qué organización política administrativa se tiene? Pareciera no ser de utilidad, pero sí esta parte política
o es muy importante delimitarla, definirla, en qué momento político se encuentra un determinado municipio. Por supuesto, qué recursos naturales y de servicios que brinda en la comunidad. Es importante definir, ¿verdad?, con qué cuenta, cuál es la fuente de esta comunidad, ríos, lagos, ¿verdad?, que es con lo que se cuenta. ¿Qué servicio brinda la comunidad? Por ejemplo, gente dedicada pues al servicio de alimentación, por decirlo, o maquilas en un servicio determinado, ¿verdad?, que vuelven a, de repente, una población que no es de ahí, pero al final se vuelve una responsabilidad programática el atender unas maquilas. El caso del aeropuerto es otro punto importante, ¿verdad?, que no es gente local, pero sí al final tiene que darse cierta servicio dentro de esta comunidad. Distribución de la población en zonas, fraccionamiento, y al hacer un análisis de este tipo es importante cuál es la distribución en zonas, qué costumbres, mitos y hábitos, creencias tiene una determinada población. Es importante definir cuál es el tipo de población que se tiene. En el caso de las poblaciones indígenas, ¿verdad?, que es muy importante definirlas por aspectos culturales. No sé si tenemos de repente algunas comunidades menonitas o algo religiosas muy radicales, ¿verdad? Entonces que se ve en un momento determinado pues afectadas a ciertas coberturas de vacunación, y no tanto eso, sino que susceptibles a padecer alguna enfermedad. Siempre en la caracterización sociodemográfica de la población tenemos que describir lo que es la estructura, ¿verdad?, poblacional mediante la pirámide de población. Y aquí sí vamos a hacer hincapié en un análisis de ver cómo estuvo hace 10 años una pirámide de población y cómo está ahorita, porque obviamente los programas de salud inciden en estas pirámides poblacionales. El caso de la planificación familiar en un momento determinado, los millennials que no quieren prácticamente hijos, no quieren embarazos, ¿verdad? Y pues eso son factores que ustedes van a ver que se va no ensanchando, sino que disminuyendo la pirámide de población, y vamos a quedar todavía con población mayor. Se invierte la pirámide de población, y entonces ese fenómeno ya lo estamos viendo en nuestras pirámides, en los análisis que se están haciendo, y hoy que van a construir todos los establecimientos de salud lo vamos a ver con mucho más claridad. Exacto, Eduardo. Las condiciones socioeconómicas. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto que un determinado departamento maneja, ¿verdad?, o un determinado comunidad? ¿Cuáles son los indicadores de ingresos económicos que tenemos? Esta familia, muchas comunidades del oriente del país, ustedes saben que también dependen de la remesa. Y si no, vamos allá por Corinto, por todos aquellos cercos sanitarios donde estuvimos trabajando, esas grandes mansiones que se han creado, ¿verdad?, producto de la remesa familiar y todo lo que se ha visto. Es importante pues saber el tipo de ingreso que se está teniendo, ¿verdad?, por la accesibilidad a los servicios de salud que estas personas buscan. Caso de Sensultepeque también, muchos médicos particulares que están prácticamente atendiendo también a la población. El estado familiar, si son casados, acompañados, entre otros, ¿verdad? ¿Qué ocupación? ¿Cuántos pensionados tenemos en esa área determinada? ¿Verdad? ¿Cuánta gente pues depende de una pensión? Es muy importante conocerlo. La fecundidad, ¿cuál es la tasa de fecundidad general que se tiene en un determinado municipio? ¿Qué tamaño tienen las familias? Probablemente este es otro aspecto que ya nos cambió con el correr de los años. Ya las familias ya no son de 8, 10 personas, ¿verdad?, sino que ya se reducen a veces a 3, 4 personas en el núcleo familiar. Entonces, esos fenómenos que se están viendo, ¿verdad?, la tenencia también de mascotas, por decirlo, relacionado con esto, ese es otro elemento importante. Ya las leyes que protegen a los animales también, ¿verdad?, ya no, el promedio ya cambia, los perros, ¿verdad?, y los gatos en relación a la familia, ¿verdad? Son otros aspectos, ¿verdad?, tenemos que ir analizando.
Repito, si la casa, pues repito, es alquilada, es propia, son elementos importantes. Y por supuesto el hacinamiento. ¿Cuál es el índice de hacinamiento que tenemos en una población determinada? La caracterización sociodemográfica también tenemos que ver cuál es la densidad de la población, cuántos habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, hay que conocer cuáles son los kilómetros cuadrados de un determinado municipio o un área geográfica para poder definir la densidad de población y así las estrategias. El caso de territorios recuperados, cuál es la densidad poblacional que tenemos en la Campanera, cuál es la densidad que tenemos también en las Margaritas, cuál es la densidad de población comparada con Suchitoto, ¿verdad? Comparada con Santiago Normal. ¿Cuál es esa densidad de población? Es muy importante porque así también van las capacidades que tenemos que tener o podemos ofrecer de acuerdo en un diagnóstico situacional. La urbanización y los servicios públicos. ¿Cuál es la cobertura de agua potable? Que no es responsabilidad directa de nosotros, pero sí la calidad del agua potable que se está tomando, supervisarla, nuestros inspectores de salud ambiental, ¿verdad? Tenemos que saber cuál es la fuente del agua, la energía eléctrica, qué porcentaje de viviendas tenemos con energía eléctrica, porque todavía, aunque parezca increíble, todavía hay muchas comunidades que no tienen energía eléctrica y pues ahí vienen los incendios posteriormente, que se les quema la champa, ¿verdad? Porque dejaron una candela. Entonces, todos esos incidentes, de repente tenemos que agruparlos y conocerlos, qué es lo que se está dando, ¿verdad? Por falta de energía eléctrica. El transporte, las comunicaciones, ¿verdad? ¿Cuántas antenas tenemos de repetidoras en un área determinada? ¿Cuánta cantidad de campos electromagnéticos están generando, ¿verdad? No se ha comprobado todavía, ¿verdad? La prevalencia, ¿verdad? De estas enfermedades. Puede traer esta parte de comunicaciones, que cada rato están poniendo antenas por todos lados. Las organizaciones comunitarias, los clubes que tenemos en cada comunidad, las asociaciones comunales, las ABESCOS, también tenemos que definirlas dentro de este diagnóstico situacional. Las religiones, este es otro aspecto muy importante, definir cuántas religiones tenemos y de qué naturaleza son. Unas son radicales, ¿verdad? Extremistas, y otras son un poco más flexibles. ¿Qué armonía vamos a tener nosotros con los pastores, con los curas, ¿verdad? Para poder acercarnos a ellos en nuestras relaciones interinstitucionales como parte de este diagnóstico situacional que se está elaborando. Las migraciones internas y externas. ¿Cuánta gente se ha ido en las caravanas, verdad? Y el caso, por ejemplo, en la caravana que se fue un compatriota para México y venía con malaria, ¿verdad? Es otra parte de, si se van a una caravana, regresan, hay que tener pues pendiente esas situaciones. ¿Cuántas personas no van también a otros países? El caso de la Fuerza Armada, ¿verdad? Que de repente soldados van a misiones a África y todo, y hay que tenerlos bajo vigilancia epidemiológica un tiempo determinado para ver la transmisión de la malaria. Todos estos datos que les acabo de mencionar es muy importante que busquemos fuentes fidedignas, ¿verdad? Para poder ir construyendo esta información. La ficha familiar, la fuente de alcaldías, las encuestas nacionales u otras que tienen que ser confiables y recientes para poder ir dándole forma a esta caracterización sociodemográfica de la población. Tercero es la descripción y el análisis de los daños y los problemas de salud de una población. Por supuesto, no es lo mismo tener causas, ¿verdad? Causas definidas con números absolutos que tener o medir a través de indicadores y determinar a través de tasas los factores y medir cuál es el riesgo de una comunidad. Por ejemplo, vamos a hablar en primer lugar la morbilidad. ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuál es la prevalencia? Tenemos que definir al menos las 20 primeras causas de morbilidad
de una comunidad determinada. Pero ¿cuánto periodo tenemos que ocupar para poder ir haciendo este análisis de morbilidad? Y se recomienda que sea entre 2 a 5 años de información que se recolecte de una fuente confiable. Por ejemplo, Vigepes, por ejemplo, Simón, para ir viendo realmente cuál es la incidencia y la prevalencia de enfermedades por consultas de morbilidad o enfermedades de vigilancia epidemiológica. También tenemos que hablar de la mortalidad. ¿Cuáles son las 10 primeras causas de mortalidad en una comunidad determinada? Analizando de repente todas las causas básicas que se presenten, conociendo como causa básica aquella que originó o desencadenó la serie de incidentes que llevaron a la muerte a una persona, ¿verdad?, en un lugar y tiempo determinado. Siempre en la caracterización de la mortalidad tenemos que ir describiendo las edades. Las edades. Tenemos que ver las causas de mortalidad. Tenemos que definir cuál es la mortalidad prematura. ¿Ah? La razón de mortalidad materna, tenemos que analizarla. Tenemos que construir la tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil del menor de 5 años. Recuérdense que hoy con las leyes Crecer con cariño y crecer juntos tenemos que ampliar ese rango de edad de mortalidad infantil, ¿verdad? Hacer la caracterización de los menores de 8 años prácticamente para poder dar salida a esos indicadores, pero no tenemos que dejar entonces de lado el otros grupos de edades que son importantes en nuestros análisis. La tasa de mortalidad general. Por supuesto, ya en el municipio tenemos que caracterizarlo en barrios, cantones, colonias, caseríos, para que el nivel local conozca, en definitiva, en dónde se le está apretando el zapato, por decirlo así, dónde se está ocurriendo, ¿verdad?, esa mortalidad, dónde se están dando. Por caso, voy a poner un ejemplo, y muchos recordarán el caso de la Loma del Gallo, donde estuvieron aquellos tóxicos, ¿verdad?, allá en Olocuilta, en la parte baja, cerca de la costa, donde se estaban apareciendo supuestamente casos de enfermedades renales, etcétera. Entonces, la adjudicación a veces de esas patologías, coincidencia o no, ¿verdad? Pero el aparecimiento de enfermedades de determinada índole pueden darnos esa percepción. Ahora, la identificación de riesgos para la salud, y esto lo vamos a dividir en 2 grandes grupos, los riesgos individuales y los riesgos colectivos. Esta descripción tenemos que hacerlo en nuestro diagnóstico situacional. Entrando en materia, para los riesgos individuales vamos a empezar a hablar desde el momento de la preconcepcional, ¿verdad? ¿Cuáles son esos riesgos de preconcepcional que tenemos? Mujeres que pues se identifican, ¿verdad?, como de riesgo preconcepcional alto, ¿verdad? Mujeres que tienen lupus eritematoso, que tienen antecedentes de preeclampsia grave, etcétera, y pues tenemos que ir viendo todos esos aspectos, riesgos, embarazos de alto riesgo, altísimo riesgo en el embarazo. Aquí es importante definir las 10 causas, ¿verdad?, de riesgo de embarazo en esa comunidad donde se hayan dado pues esa identificación de embarazo de alto riesgo. Por supuesto, tenemos que describir cuáles son los riesgos en los menores de 5 años, ¿ah? Cuáles son los riesgos o la incidencia de desnutrición leve, moderado, severo, cuál es la obesidad, la tasa de obesidad que se está desarrollando o en una determinada, o el bajo peso al nacer, cuál es la incidencia, qué es lo que está pasando, cuál es su relación con las infecciones de vías urinarias, ¿verdad?, con otros elementos que se están dando también alrededor de este embarazo, ¿verdad? ¿Por qué los niños están naciendo de bajo peso? Y acordémonos que también la prematurez es otro elemento importante para esto. ¿De qué se nos están muriendo los niños, verdad? ¿A qué edad se nos están muriendo? ¿Y cómo podemos incidir, verdad, para poder disminuir esas tasas que se nos están presentando? Y volviendo al otro elemento, ya en las personas un poco más grandes,
la diabetes, cuál es la prevalencia de diabetes en un determinado lugar, cuál es la prevalencia de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, qué es lo que está pasando en esta comunidad. Después de una identificación de factores de riesgo en un paciente, ¿cuál es el seguimiento que le damos en el tiempo para poder determinar si se nos convierte o no en un diabético, en un hipertenso, en un renal? Tenemos que tener bien claro esta transformación de pacientes que al identificar los factores de riesgo, cuánto tiempo pasa. Lo ideal que no pasara nunca a ser parte, Eduardo, de esta estadística, ¿verdad? Y igual otras enfermedades que también tenemos que medirlas ya de manera individual en una comunidad determinada. Para esto también SIMO es muy importante y se sugiere pues como una fuente de información. Los riesgos colectivos, y aquí volvemos a hablar entonces de las erupciones, ¿verdad? Y como El Salvador hemos tenido una infinidad de eventos climatológicos o de otra índole que se nos han puesto pues a trabajar como sistema nacional integrado de salud. No debemos olvidar las zonas de inundaciones, ¿verdad? Sabemos que allá por el Río Grande, en San Miguel, tenemos también la región paracentral, en donde el Bajo Lempa también es con bastante frecuencia inundaciones, Garita Palmera, al lado del occidente del país, en fin, y las inundaciones rápidas que por obstrucciones de las alcantarillas, también el caso de Santa Ana, que ha tenido en múltiples ocasiones inundaciones repentinas que nos pueden pasar factura. San Miguel también ha tenido sus eventos, ¿verdad? San Salvador también ha tenido sus eventos, ¿verdad? Donde han habido víctimas, ¿verdad? Y la historia nos dice qué es lo que debemos hacer también, la limpieza de ríos, quebradas, etcétera, ¿verdad? Los incendios, no dejamos de lado los incendios, que las cueterías clandestinas que están ubicadas en Cuscatlán, ¿verdad? En otros departamentos también, donde se ha suscitado Ciudad Delgado, recuerdo que también ha tenido eventos de esta índole, en donde las pérdidas de vidas humanas han sido cuantiosas también, ¿verdad? Niños que han perdido sus extremidades, sus ojitos, ¿verdad? En donde tenemos que tener pues mucho énfasis y bajo vigilancia estos aspectos, la identificación y las coordinaciones, ¿verdad? De los lugares clandestinos que de repente podemos ir encontrando, dando información al respecto. Armas y municiones, tenemos también lugares, ¿verdad? Identificados, ¿verdad? Que son factores de riesgo en algunas comunidades determinadas, ¿verdad? La contaminación también que se dan en algunos lugares. El caso, recuerdo muy bien el caso, ya está algo anecdótico, la contaminación de la laguna de Apastepeque, en donde se descubrió a través de un hisopado de Moore la presencia de una vibrio cólera. Gracias a Dios, pues era biotipo el TOR, no enteropatógeno, ¿verdad? Entonces, pero coincidentemente una activación de un paciente con una diarrea de alto gasto en el hospital de San Vicente, ¿verdad? Entonces eso alertó a todo el país de esa situación de contaminación que se estaba dando pues alrededor en ese momento. Y eso puede ser en otros lugares, en otros ríos, en otros lagos también se puede dar esta situación. Y por supuesto los accidentes. Tenemos a lo largo y ancho de nuestro país carreteras de altas velocidades en donde los choques han estado a la luz del día. Recientemente tenemos el caso en donde hubo fallecido, ¿verdad? Y muchos lesionados al final de la Monseñor Romero, el Boulevard Los Próceres, en donde se dio ese accidente, y esa imagen justamente de ese lugar en donde activó todo el sistema de emergencia médicas, ¿verdad? Y pues las derivaciones o el plan de contingencia que se tiene que poner en acción como para poder dar respuesta a todos los lesionados y no saturar un mismo centro hospitalario. Y también lo del gas propano, ¿te acordás? En Sacamil, ¿verdad? Y en Soyapango, que también se dieron las explosiones también del gas propano. Pueden identificar también estos lugares de riesgo. Que pueden ser también en posibles accidentes. Exactamente, sí, Eduardo, correcto. Gasolineras que de repente pueden incendiarse por algún mal manejo de eso, ¿verdad? Y en fin, riesgos colectivos que los tenemos
a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y tenemos que tenerlos identificados y descritos en nuestros diagnósticos situacionales, ¿verdad? Descripción de los servicios de salud brindados por el establecimiento como parte de la RIS. Sabemos y tenemos que la complejidad de cada uno de estos 4 lugares que se describen como unidad de salud básica, intermedia, especializada, un hospital municipal o un hospital departamental o el regional o de tercer nivel, tienen diferentes ofertas de servicio, ¿verdad? Y sabemos que varían una con otra y tenemos que conocer a claridad cuál es la oferta de servicios. Hay que hacer publicación de qué es lo que ofrece y cuándo debemos prácticamente nosotros de utilizar el sistema de referencia, retorno e interconsulta. Inclusive incluir toda la parte del ISBI, digamos, cuando hablamos del ISBM, del Seguro Social, de Fosalud, inclusive aunque esté dentro de nuestros establecimientos, es importante también, creo que vale la pena mencionarlo y tenerlo también en consideración. Correcto. Y hoy con las demandas y todas las redes sociales que están a la orden del día, ¿sí, Eduardo? Vemos que realmente es de conocer, ¿verdad? Aquellos establecimientos que tienen horarios de Fosalud 24 horas, ¿verdad? En donde los horarios de los periodos de ventana son horarios críticos, en donde la población también necesita estas atenciones, ¿verdad? Y debemos de conocer la red. Se debe de describir y hacer coordinaciones. Hay que invitar, cuando tengamos el diagnóstico, hay que invitar a todos los entes que están ahí, todas las entidades, todos los organismos que en una comunidad determinada, ¿verdad? Se tienen cuál es la oferta de servicios, cómo se activa el sistema de referencia, retorno, interconsulta. Si estoy en una intermedia, en una básica, una especializada, si tengo cuerpos de socorro, hay que invitarlos, hay que hacerlos parte de esta respuesta que se va a analizar, ¿verdad? Incluir la protección civil y todo el cuerpo. Es correcto. Cuando las alcaldías, ¿verdad? Que tienen... Hay que cacaratear, como dices, ¿verdad? Cuando tenemos un diagnóstico situacional, ¿qué es lo que consideramos el brazo médico de una comunidad determinada? Si tengo médicos particulares, si tengo yo también alguna institución, ISBM, COSAM, ¿verdad? Si tengo yo otro prestador de servicios, formarlo, invitarlo a formar parte pues de esta red de instituciones para una respuesta que se esté... En las alcaldías, ¿verdad? También que tienen algunas ambulancias, tienen clínicas municipales, que correcto. Es importante incluirlas, porque de esa forma tenemos ya todo un engranaje de todo cómo está funcionando la parte de salud. Exactamente, y de repente hay alcaldías que tienen 1 o 2 ambulancias, ¿verdad? Que han invertido en esta parte, pero a veces ni como nivel local nos damos cuenta que se llevaron a la niña Juanita para el hospital de maternidad, ¿verdad? Y todo, entonces hasta entonces nos damos cuenta, pero si nosotros somos parte y organizamos bien esta red de servicios, lo vamos a hacer de la mejor manera. Este es un ejemplo de la oferta de servicios de una básica, una intermedia, una especializada, y de acuerdo, esto puede cambiar, obviamente, ¿verdad? De acuerdo a los recursos con los que cuente cada establecimiento de salud. Sabemos que en una intermedia, por ejemplo, es básico la promoción de salud, y a eso es lo que nos debemos. La prevención de la enfermedad es un aspecto importantísimo en todos los, independientemente en cuál se trate, la base, ¿verdad? De nuestro ser como primer nivel de atención. La atención de la morbilidad, la rehabilitación, la salud ambiental, a ciertos procedimientos de baja complejidad, ¿verdad? Que también se describen, ¿verdad? La vacunación, ¿verdad? La vacunación trazadora de todos los grupos de edad, el servicio de laboratorio clínico que pueda tener también, y cuáles son los exámenes que se ofrecen dentro del laboratorio clínico, porque sabemos que de repente no podemos hacer astralidad o exámenes de gran complejidad, ¿verdad? Sino que tenemos que un límite determinado. Igual que la odontología, de repente procedimientos de maxilofacial, tenemos que referirlo a un lugar de dónde. Exactamente, hacia dónde lo voy a referir. Conocer, hoy que están los compañeros de servicio social, digo casi recién iniciados, ¿verdad? Pero esperemos que les hayan socializado también cuál es la oferta de servicios de un hospital determinado,
no voy a hacer uso de una red que no me corresponde en un momento determinado, pues, para poder derivar a los pacientes según la complejidad que se tenga. Otros servicios son las acciones de promoción de la salud y prevención de riesgo. Recursos disponibles para la prestación de servicios, hay que describirlos detalladamente con qué dispongo. Puede ser que en un semestre tenga uno, el otro semestre ya no lo tenga. Por alguna razón, el compañero o especialista ya no lo tengo, se renunció o sí lo tenga porque aceptó el desafío de estar en una especializada, ¿verdad? Ya de repente sí ya cuento, pero hay que cacaretear el cambio de servicio que se tenga, pues ya sea de manera positiva o negativa, hay que saber hacia dónde estoy refiriendo y con qué cuenta ese nivel inmediato superior, ¿verdad? Que estoy refiriendo. Y por supuesto, y esto es muy importante, la descripción general de la planta física para la provisión de servicios. Hay que tener claridad, señores directores y compañeros del equipo de salud, cuál es la descripción de un establecimiento, dónde queda el área de farmacia, dónde queda el primer consultorio, el consultorio materno-infantil, dónde está esterilizaciones, dónde queda vacunación, dónde queda curaciones e inyecciones, en fin, una descripción general, ¿verdad? Para que el que llegue conozca dónde estoy parado. Eso es muy importante, pues, definir qué es lo que tengo y hacia dónde. Porque también es importante el control de las infecciones, principalmente las respiratorias. Hay lugares que están completamente cerrados y las ventanas están completamente cerradas. El ventilador le pega al paciente primero y después al médico. Entonces, la ubicación también de estos lugares, las ventanas solares abiertas, ¿verdad? Para poder disminuir la posibilidad de control de infecciones que pueden darse en un lugar determinado. Sexto, el análisis de la participación social en salud y de la intersectorialidad en la identificación, pero principalmente en la solución de los problemas de salud. Es aquí donde tenemos que hacer el llamado, pues, a participar dentro de este diagnóstico, ¿verdad? A nuestros líderes comunitarios. Tenemos que describir las instituciones con las que se realizan coordinaciones para desarrollar actividades orientadas a la promoción y la recuperación de su salud. No seamos divorciados de esa alcaldía municipal, como decíamos, Eduardo, porque también están colaborando en hacer diagnóstico, ¿verdad? ¿Por qué no invitarlos para ser parte, que nos compartan y hacer mucha incidencia en el registro diario de consultas? Un reporte epidemiológico de lo que está viendo la alcaldía, conjuntamente como un municipio, ¿verdad? Es muy ONGs también que se encuentran. ONGs que lleguen a dar consultas también, saber cuál es la prevalencia o incidencia de enfermedades que están probablemente fuera, extramural, y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Describir los comités activos o conformados, tanto a nivel urbano como rural. ¿Cuáles son los responsables? ¿Cuál es el área de influencia? ¿Cuáles son las actividades y cuáles son las próximas a realizar? Por lo tanto, también tenemos que describir los resultados de las reuniones con la comunidad para identificar problemas y posibles soluciones. Cuando hacíamos las presentaciones de síntesis, bien recuerdo, en aquellos años, ¿verdad? Que los promotores de salud hacían las presentaciones de síntesis, le devolvían a la comunidad qué es lo que se había hecho y hacia dónde íbamos orientados para el siguiente año, ¿verdad? Entonces, esto es muy bueno rescatarlo, pues, porque a las autoridades locales hay que devolverles todo lo que se hace, ¿verdad? Todo lo que se hace, ¿verdad? Y qué es lo que dejamos de hacer por tales y cuales. Esa es parte, pues, de lo que vamos a conocer nosotros como elementos del plan de intervención. Analizado ya como última parte, el plan de intervención es en esencia cómo vamos a hacer las cosas en el siguiente semestre o el siguiente año, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar plasmado? ¿Cuál es el problema identificado? Ya cuando vimos el análisis del árbol de problemas, aquí vamos a trasladar este problema que hemos analizado allá. ¿Cuáles son las actividades de mejora, las acciones de mejora que describimos en aquel análisis y en qué periodo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a hacerlo?
quién va a ser el responsable, porque aquí es de compartir el pastel con todos los involucrados, Eduardo, para poder darle salida a una problemática de este índole que no solo es problema de salud, repito, sino que tenemos que buscar la respuesta intersectorial para los problemas que se identifiquen en esto.